Buen día a todas y todas. Mi nombre es Óscar Ulises Reynoso González, soy egresado del doctorado interinstitucional en psicología y el día de hoy vamos a platicar un poco sobre recomendaciones para la enseñanza de la investigación en psicología. La estructura de esta charla parte de tres bloques. Primero voy a compartir algunas estrategias didácticas para enseñar investigación desde un enfoque de tipo constructivista. Después exploraremos cómo surge la elección de los temas de investigación, como ejercicios de clase, y finalmente hablaremos sobre cómo incorporar de forma crítica y ética el uso de herramientas de inteligencia artificial en el proceso formativo. Antes de comenzar, me gustaría hacer una pequeña advertencia que considero necesaria. No me considero ningún experto en este tema, ¿de acuerdo? Tengo apenas 12 años de experiencia frente a grupo y reconozco que dentro de Prodip ya hay colegas con trayectorias más extensas y que podrían dar mucho mejor este tema que yo. Pero pues mi intención es que estas recomendaciones que voy a dar pues les sean útiles y surgen a partir de mi experiencia directa con pues algunos aciertos, errores, intentos fallidos y aprendizajes valiosos, pues que he obtenido a lo largo de enseñar investigación en psicología. También estas consejos, recomendaciones son reflejo del legado de maestras y maestros extraordinarios que he tenido a lo largo de mi formación. Pero elegí el tema porque sé que muchos miembros del PRODIP son docentes e investigadores jóvenes que están dando sus primeros pasos como formadores y creo que estas ideas pueden serles de ayuda. Y bueno, también pueden ser útiles para quienes actualmente están en el proceso de hacer su tesis o desarrollando un proyecto de investigación. Bueno, ahora bien, antes de hablar de las estrategias, pues creo que es importante identificar algunos mitos que rondan en la enseñanza y aprendizaje de la investigación en psicología, porque muchas de las veces lo que más dificulta enseñar o aprender a investigar son las ideas preconcebidas que se tienen sobre aquello que se va a hacer. Entonces vamos a hablar sobre algunos mitos. El primer mito dice, la investigación es sumamente complicada y difícil. Y bueno, es común pensar que solo las personas con una capacidad extraordinaria podrían investigar, pero la realidad es que no es así. La investigación es una competencia que se aprende y que se va fortaleciendo con la práctica como cualquier otra habilidad. De hecho, tienen mejores resultados los estudiantes disciplinados. Otro de los mitos es que la investigación es exclusiva para docentes o investigadores. Y no, no es un privilegio de élite. Cualquier persona que tenga interés, curiosidad y disciplina será capaz de investigar, incluso desde una formación básica. Otro de los mitos es que se tiene que ser un genio. Bueno, no se trata de genialidad, sino de constancia, método y pensamiento crítico. La investigación está hecha por personas reales, con errores, dudas y aprendizajes. Otra es, solo es válida si se usan matemáticas o estadística. Este mito es muy frecuente, porque si bien lo cuantitativo tiene su valor, su rigurosidad y aportan una comprensión interesante, las metodologías cualitativas son igual de rigurosas cuando se realizan bien y aportan una comprensión profunda de los fenómenos humanos. Y por último, el investigador está libre de prejuicios y de sesgos. Nadie está completamente libre de sesgos, pero un buen investigador aprende a identificarlos, reconocer sus límites y tomar medidas para minimizarlos en sus estudios. Bueno, con esta introducción, dicho esto, vamos a comenzar. Primero, vamos a hablar de las estrategias para la enseñanza. No basta con explicar los pasos del método científico
o entregar formatos. La clave está en cómo lo enseñamos y desde qué enfoque lo hacemos. En mi caso, me apoyo en un enfoque constructivista, que considera al estudiante como el protagonista activo en la construcción del conocimiento. Y esto significa que no basta con dar las definiciones, sino que el estudiante necesita experimentar, construir, equivocarse y pues ir revisando lo que hace. También recurro mucho al aprendizaje colaborativo, lo que permite que los estudiantes se retroalimenten entre sí, contrasten ideas y tomen decisiones de tipo teórico, metodológicos, juntos. Y finalmente creo que el aprendizaje basado en proyectos, donde la investigación se vive desde el primer día como algo real, no como una simulación o una tarea final, pues es un método apropiado para su enseñanza. Ahora sí, sobre estrategias concretas. Existen pues muchas materias o muchas unidades de aprendizaje donde se van mostrando diversos enfoques de la investigación o apartados dentro de un artículo científico o una tesis. Por ejemplo, puede verse cómo hacerse el planteamiento del problema, la revisión de la literatura, hipótesis, objetivos, el método, y a veces estos contenidos están separados en distintas unidades de aprendizaje. Por ejemplo, puede estar la materia de estadística, donde se ve únicamente el proceso de análisis de datos, el uso de pruebas estadísticas, el software, cómo se interpreta o cómo se redactan los resultados. Puede haber otra materia donde se especifiquen exclusivamente los métodos de recolección. Puede haber otra donde se vean específicamente instrumentos de medición, su diseño, su validación, etc. Entonces, lo que debemos identificar es qué fase o qué proceso de la investigación o qué enfoque se quiere enseñar. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos mostrar el planteamiento del problema. A mí me ha funcionado usar, por ejemplo, lluvia de ideas, debates y análisis de casos reales. Pero lo que marca la diferencia es cuando, después de esto, les pido consultar tesis o artículos ya terminados y juntos vamos analizando cómo está escrita cada parte, cómo plantearon el problema, cómo se creó la justificación, cómo conectaron teoría y pregunta, y eso les ayuda a entender la lógica interna de la investigación. Si el tema fuera otro, por ejemplo, análisis de datos, muchas veces los estudiantes tienen miedo porque asocian esto con algo complejo o matemático, como ya lo habíamos mencionado. Lo que suelo hacer es trabajar con, por ejemplo, bases de datos ya realizadas o ya obtenidas y usar videos tutoriales cortos y guiados, ya sea en JASP o en SPSS, donde vamos paso a paso. Esto les va a permitir familiarizarse con el proceso, pero sin frustrarse. En todas las fases de la investigación, pues tratamos de combinar dos cosas. Una actividad que les ayude a entender, como una lectura, una simulación o un ejemplo, y otra que les ayude a practicar, es decir, redactar, analizar, aplicar o exponer. Porque de eso se trata, no solamente enseñar pues cómo se hace, sino que lo hagan, que se apropien del proceso y se encuentren que pueden encontrar una forma de responder las preguntas que realmente importan. Por ejemplo, pueden ver en esta tablita que están diversos procesos de investigación. Después hay algunas técnicas que podríamos decir de enseñanza sobre cómo podemos hacer que entiendan los conceptos de la investigación, ¿va? Y después, en la tercera columna, tenemos ya las técnicas de práctica, que son cómo pueden ellos poner en práctica, vaya la redundancia, aquello que acaban de entender. Hay otros procesos, por ejemplo, la difusión o la divulgación, que pueden entender cómo se presenta un artículo o una ponencia o un cartel, pero falta el hacerlo, que ya puede ser a través de ir a un congreso, videos de divulgación, etc. Entonces,
Esto que les muestro aquí son solo algunas estrategias que pueden usarse para combinar la parte teórica con la parte práctica. Vamos a hablar ahora de la elección de los temas. Uno de los momentos que pueden ser más complicados y a veces más frustrantes para quienes están aprendiendo a investigar es elegir el tema. Muchos estudiantes de repente se preguntan, ¿cómo sé si es un buen tema o no se me ocurre nada? Y lo que solemos decir es que el tema no tiene que aparecer como una revelación divina. Muchas veces está más cerca de lo que creemos, en lo que vivimos o lo que observamos. Una idea de investigación puede venir de cualquier lado. Puede venir de experiencias individuales, de algo que te pasa a ti, a tu familia. Puede venir de aquello que viste en una película, en un programa de televisión o que escuchaste en la radio. El tema puede venir de internet o de redes sociales, incluso teorías que ya viste en clase o algo que te surgió a partir de un tema revisado. Incluso hay quienes provienen de conversaciones personales, observaciones, creencias, intuiciones o presentimientos. Esta parte del tema no es tan importante en realidad de dónde surge o qué tema es, sino cómo se transforma el tema a un planteamiento científico, es decir, a una pregunta que pueda ser investigable, con sentido académico y con relevancia social. Como docentes, nuestro papel no es darle el tema, sino ayudar a nuestros estudiantes a descubrirlo y a estructurarlo. Entonces, si la elección del tema viene de algo que es de interés para los estudiantes, pues el aprendizaje va a ser significativo y será más fácil de llevarlo a cabo. Bien, aquí les muestro algunos de los temas reales que surgieron en clase o en procesos de tesis. Como pueden ver, no son temas rebuscados ni alejados de la realidad de los estudiantes. De hecho, pues son profundamente cercanos. Algunos nacieron de preguntas personales, como las que se hicieron estudiantes foráneos que vivían solos por primera vez, o madres que estudian y crían al mismo tiempo. Vean este que dice, motivaciones de elección de carrera en los estudiantes universitarios del área de la salud. Estrés académico y bienestar psicológico en estudiantes universitarios. Otros surgieron de preocupaciones sociales actuales como la ansiedad académica, el uso de redes sociales o tal cual el uso de TikTok. Hay también quienes pues prefirieron explorar dimensiones más profundas como la espiritualidad, el bienestar o la motivación vocacional. Lo que quiero hacer es que vean que con estos ejemplos todo puede ser investigable si se formula adecuadamente. Lo que parece anecdótico podría convertirse en objeto de estudio riguroso y lo cotidiano en fuente de conocimiento. Por eso, elegir un tema no solo es una cuestión técnica, sino también un acto de posicionamiento personal y social. Es preguntarse, pues, ¿qué me interesa comprender? ¿Qué me duele? ¿Qué me llega? ¿Qué tiene sentido para mí? ¿Qué me gustaría incluso cambiar o mejorar? Entonces, esa es o eso es la importancia que tiene la elección del tema. Ahora les voy a presentar un breve ejemplo de un ejercicio que utilizo para que los estudiantes puedan pensar en temas de investigación. Este es específicamente para la clase de investigación cualitativa, para que ellos puedan pensar en los distintos diseños que existen en la investigación. Y a partir de este ejemplo van saliendo temas de investigación. Dice así. Un grupo de estudiantes se encontraba viajando en transporte público cuando, de manera inesperada, fueron testigos de un accidente entre dos vehículos. El incidente ocurrió cuando uno de los conductores, distraído por el uso del celular, colisionó con otro automóvil que estaba detenido en un lugar prohibido para estacionarse. Tras el choque, ambos conductores descendieron de sus vehículos y se enfrascaron en una acalorada discusión.
tratando de determinar quién era el culpable del incidente. Mientras tanto, el tráfico empezó a acumularse rápidamente, formando una extensa fila de autos que esperaba para poder continuar su camino. Pocos minutos después, la situación tomó un giro inesperado cuando llegó la policía al lugar del accidente. En lugar de proceder de acuerdo con las normativas legales, uno de los oficiales optó por una solución rápida pero cuestionable. Solicitó discretamente un soborno a uno de los conductores involucrados, prometiendo a cambio agilizar el proceso y resolver el asunto de manera expedita. Bueno, después de la lectura de este proceso, de este problema, los estudiantes formulan temas de investigación a partir de algún aspecto que les interesa y lo piensan a partir de un diseño de la investigación. Por ejemplo, hay estudiantes que piensan en un diseño fenomenológico. Quisieran conocer la experiencia de alguno de los actores en esta situación que está relacionado con, puede ser corrupción, puede ser la experiencia de cómo es vivir un accidente, entre otras cosas. Hay estudiantes que, por ejemplo, se les ocurre un estudio de tipo etnográfico, donde quisieran hacer un seguimiento, una observación de lo que es el tráfico, de estas situaciones, o hacer una especie de acompañamiento a las personas que sufren un accidente. Entonces, a partir del tema, a partir de esta situación, van eligiendo temas a partir, o más bien, pensando en los distintos diseños de investigación. Como les decía, esto es un ejercicio que suelo hacer en investigación cualitativa, pero pues se puede hacer o se puede pensar también para investigación cuantitativa redactado de otra manera. Bien, hemos llegado a la tercera y última parte de la presentación, que tiene que ver con cómo vincular el uso de la inteligencia artificial en nuestras clases. Hay que decir que la inteligencia artificial ha llegado para revolucionar prácticamente todo lo que hacemos y sobre todo cómo lo hacemos. En mi opinión, y pues bueno, en la opinión de muchos expertos, estamos en una de las revoluciones tecnológicas más importantes de todos los tiempos. Su impacto en el campo de la investigación es pues, tan profundo que podemos decir sin exagerar que estamos viviendo un antes y después de la inteligencia artificial. Así como en su momento el Internet o el acceso a Internet cambió la forma de investigar, ahora la inteligencia artificial pues transforma radicalmente los tiempos, las habilidades necesarias y las herramientas que tenemos disponibles. Pero antes de hablar de su uso en el proceso de investigación, me parece importante detenernos un momentito y reflexionar en torno a cómo ha impactado esto de la inteligencia artificial al docente y al investigador. Pensemos, por ejemplo, en lo que ocurrió cuando los análisis estadísticos dejaron de hacerse a mano y comenzaron a realizarse con un software. Para quienes en algún momento se habían formado durante años en el cálculo manual, pues probablemente pudo haber sido un golpe duro porque no solo se trataba de aprender otra herramienta, sino de aceptar que ese conocimiento que ya dominaban, pues probablemente ya no sería tan indispensable. Algo similar ocurre cuando tratamos con la inteligencia artificial. Muchos investigadores han desarrollado por años habilidades para buscar, analizar, redactar, sintetizar, y de pronto aparece una herramienta que hace todo esto más rápido, sin cansancio y a veces incluso con mayor eficacia. Esta sensación, que es una mezcla de asombro, duda o incluso cierta amenaza, es algo natural y por eso es comprensible que haya cierta resistencia. Pero bueno, la inteligencia artificial no viene a sustituir al investigador, ¿verdad? No es que vaya a perder su papel, sino que viene a ser una herramienta muy poderosa para su apoyo. Es una especie de asistente que nos puede ayudar a hacer nuestro trabajo de manera más ágil, más profunda y en algunos casos incluso más creativa. Bueno, después de hablar sobre esta parte introductoria de la inteligencia artificial, pasemos ahora sí a hablar de su vinculación
con el aprendizaje en investigación. Muy bien. Hablemos entonces de algunas formas concretas en las que esta tecnología puede integrarse en el proceso de investigación, especialmente desde la docencia. En primer lugar, nos puede ayudar mucho a proponer los temas. Herramientas como ChatGPT pues permiten generar ideas o a partir de una palabra clave o a una problemática general, lo que puede desbloquear pues a muchos estudiantes que de repente tienen cierta idea pero no saben por dónde empezar. Entonces pueden compartir como cierto interés y con inteligencia artificial puede enfocarlos a decir puede ser por aquí o puede ser por acá. También es útil para sintetizar información. Por ejemplo, al recibir textos largos o de varios artículos, la inteligencia artificial puede ofrecer un resumen inicial que sirva como un punto de partida. Claro, esto no sustituye el hacer una buena lectura crítica, pero pues sí puede ahorrar tiempo. Otra aplicación importante es revisar lo que hemos escrito, revisar la redacción. Es común que a muchos estudiantes les cueste expresarse con claridad o mantener un estilo académico, pero herramientas de inteligencia artificial pueden ayudar a mejorar la gramática, la coherencia, la formalidad, y esto pues va a ser útil para escribir un primer borrador. En el ámbito cuantitativo, la investigación, o más bien la inteligencia artificial, puede apoyar en el análisis de datos, desde explicar qué prueba estadística usar hasta generar pues ciertos scripts o prompts para programas como JASP o R. Pero otra vez, esto no reemplaza la enseñanza del razonamiento estadístico, pero sí puede acompañarla. Y finalmente, la inteligencia artificial puede ayudar a identificar fuentes. Pero aquí es clave subrayar que muchas veces inventa referencias. Por eso, pues siempre decimos, puede sugerir una línea de búsqueda, pero es necesario validar fuentes porque eso es responsabilidad del investigador. En resumen, si se usa con un sentido ético y crítico, la inteligencia artificial puede convertirse en una aliada valiosísima para estudiantes, docentes e investigadores. Pero bueno, aquí hablamos de manera muy general sobre algunos procesos en los que puede servir. Creo que valdría la pena profundizar un poco más. Ya hemos dicho algunos aspectos o elementos en los que la inteligencia artificial pues puede ser muy útil, pero para que la inteligencia artificial sea una herramienta, ojo, de aprendizaje, no basta con preguntarle cualquier cosa y de cualquier manera. Hay un concepto clave que es el prompt. Prompt es básicamente la instrucción que le damos a la inteligencia artificial y esta no debe de ser improvisada. Cuanto mejor esté estructurada, mejor van a ser las respuestas y por tanto, mayor aprendizaje. Una estructura muy útil que suelo decirle a mis estudiantes, no es la única, es la siguiente. Un buen prompt o la estructura de un buen prompt tiene que tener tres cosas. Primero, el contexto. ¿Para qué quiero esta información? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la materia? Que se quede claro por qué estoy haciendo o por qué estoy pidiendo lo que estoy pidiendo. Después viene la instrucción, que es donde digo, quiero que hagas exactamente esto y qué tipo de contenido necesitas. Y finalmente, el formato de salida, que es cómo quieres la respuesta. ¿Es un párrafo? ¿Son 10 líneas? ¿Es 3 cuartillas? ¿De qué manera debe de estar escrito? Ya detalles finos sobre cómo espero la respuesta. Pero ojo, hay algo más importante. No basta con obtener la respuesta. Es clave que le pidamos a la inteligencia artificial que nos explique cómo llegó a esa conclusión o por qué hizo ciertos cambios, ¿va? Porque así es como vamos a aprender. Por ejemplo, si le pido una corrección de un texto, también debo de solicitar, explícame qué elementos corregiste y por qué. Si, por ejemplo, le pido una hipótesis, le digo, dime cómo la construiste y en qué teoría te estás apoyando.
Si yo hago esto al momento de solicitarle cosas a la inteligencia artificial, está obligada a desplegar su razonamiento y nos permite a nosotros evaluar la calidad de la respuesta y aprender del proceso. No solamente pedir y que te haga, sino entender cómo está funcionando. En otras palabras, si usas inteligencia artificial, también va a ser una forma de desarrollar el pensamiento crítico si sabemos cómo preguntarle. Y aquí la enseñanza pues va a cambiar. No solamente enseñamos a investigar, sino también a dialogar con la tecnología con cierto criterio y con cierta estrategia. Bueno, como toda herramienta poderosa, la inteligencia artificial también conlleva ciertos riesgos que no debemos ignorar. Hay ciertas advertencias que tenemos que considerar. Lo primero es algo que se les conoce como alucinaciones, que no es otra cosa que cuando la inteligencia artificial inventa datos que suenan convincentes pero que no tienen sustento. Si un estudiante no sabe verificar esta información, pues puede cometer errores graves en su trabajo. Y algo que viene en el mismo sentido es que a veces las fuentes que nos cita o son inexistentes o están mal citadas. Y esto lo he comprobado personalmente y es una de las razones por las que siempre insisto en que, aunque usemos inteligencia artificial, las fuentes deben de revisarse de forma manual y rigurosa. También existe algo que se llama plagio involuntario. Muchos estudiantes, sobre todo los que están empezando, no distinguen entre apoyarse de la inteligencia artificial y copiar literalmente todo lo que nos está diciendo. Es necesario que enseñemos qué es apropiado usar y cómo sí y cómo no. Y así fomentar pues el desarrollo de la voz propia del estudiante o del investigador. Y por último, pues uno de los riesgos, y pues puede ser algo peligroso a lo largo de, o más bien a largo plazo, es la pérdida del pensamiento crítico. Si dejamos que la inteligencia artificial haga todo por nosotros, todos los procesos, buscar, leer, resumir, redactar, etcétera, pues corremos el riesgo de desconectarnos del proceso reflexivo y de dejar de pensar y solo pues consumir. Por eso, insisto, la inteligencia artificial no debe sustituir el juicio del investigador, sino estimularlo. Y debemos formar estudiantes que no solo sepan usar estas herramientas, sino también pues cuestionarlas, corregirlas y ponerlas al servicio de una investigación ética, crítica y creativa. Entonces, ¿cómo podemos unirlas o vincular la inteligencia artificial mientras estamos en la docencia o en nuestras clases de metodología? Bueno, pues justo a eso quiero llegar. Con eso es con lo que vamos a cerrar la reflexión final. Ya mencionamos que las alucinaciones o la invención de datos, fuentes inexistentes, plagio involuntario, pérdida de pensamiento crítico, son algunos aspectos que hay que considerar. Pero quiero sumar a estas advertencias una idea que para mí se ha vuelto una regla de oro en el uso educativo de la inteligencia artificial. No le pidas a la inteligencia artificial algo que tú no puedas ser capaz de juzgar si está bien o está mal. Si le pedimos, por ejemplo, que redacte una introducción teórica, pero yo no tengo claro el contenido que debería llevar, ¿cómo voy a saber si la respuesta es adecuada o si es algo que me está inventando? Esto no quiere decir que no se pueda usar, pues claro que sí, pero el uso de la inteligencia artificial debe venir acompañado de una formación sólida. Entonces, si no formamos a nuestros estudiantes en fundamentos metodológicos, éticos y teóricos, la inteligencia artificial se vuelve una caja negra pues muy peligrosa. Me da resultados, pero no hay un criterio para evaluar su calidad. Por eso, como docentes, no solo tenemos que enseñar a usar la IA, sino también a pensar sobre lo que ésta produce, a que podamos revisar críticamente, a validar, a corregir. Al final, la investigación sigue siendo y seguirá siendo una tarea humana. Entonces, ¿cómo vinculo, para cerrar este tema, cómo vinculo el uso de la inteligencia artificial en la docencia? Lo vinculo como herramienta de aprendizaje.
no sustituye la elaboración, por ejemplo, de un protocolo de investigación de parte de los estudiantes. Lo que podemos hacer es que a través de las clases, a través de las técnicas de enseñanza, les explicamos en qué consiste un apartado de investigación. Después, con alguna de las otras herramientas, lo pone en práctica. Y esta persona genera un borrador o genera una propuesta de apartado. Ahora bien, usamos la inteligencia artificial para que sea una especie de evaluador. Revise, corrija, pero al momento de usarla, se le cuestione sobre por qué me estás recomendando esto o por qué estás generando tales cambios, para que no solamente sea el te doy lo que necesitas, sino aprende a hacerlo de manera correcta. Y esto, pues, no solamente el estudiante de forma independiente, sino acompañado del profesor para que el proceso pueda ser, pues, reflexivo y, pues, pueda ser de utilidad para tanto estudiantes como profesores. Bueno, de mi parte es todo. Espero que esta pequeña charla, que fue, pues, un poquito de todo, les sea de utilidad. Y pues estaré atento a sus dudas, comentarios y sugerencias. Nos vemos.